Había una vez un jardinero que amaba su jardín soleado, pero odiaba el bosque oscuro en su límite. Allí hay monstruos, decía, y construía muros cada vez más altos. Curiosamente, cuanto más alto era el muro, más problemas tenía su jardín. Plagas que venían del bosque, raíces que se entrelazaban subterráneamente, sombras que se alargaban misteriosamente. Un día, exhausto de luchar, se sentó a llorar en el borde. Una anciana del bosque emergió. ¿Por qué luchas contra lo que es parte de tu tierra?, preguntó. El bosque es oscuro y peligroso, protestó el jardinero. La anciana sonrió tranquila. ¿Has entrado alguna vez? El jardinero negó con la cabeza. Entonces no conoces tu propio bosque. Sígueme, le dijo. El jardinero, algo curioso e impactado, decidió seguirla. Descubrió que el bosque no era un lugar de monstruos, sino de musgos suaves, hongos medicinales y árboles antiguos llenos de sabiduría. Tu problema, explicó la anciana, no es el bosque, es tu miedo a conocerlo. Este bosque y tu jardín son una misma tierra. Cuando los separas con muros, ambos sufren. Cuando los integras, el jardín obtiene profundidad y el bosque obtiene cuidado. Al regresar, el jardinero no derribó el muro de golpe. Comenzó a abrir senderos. Plantó flores que amaban el borde entre el sol y la sombra. Y, para su asombro, descubrió que sus mejores cosechas venían justo donde el jardín y el bosque se encontraban. Si has estado buscando un manual práctico para comenzar a integrar tu sombra, a hacer trabajo con sombra o shadow work, como se conoce, este es tu vídeo. Quédate porque te voy a enseñar 3 claves para poder integrarlo y una vez que lo hagas, vas a descubrir que al igual que el jardinero, tu beneficio, el éxito que buscas, la mejor cosecha, por así decirlo, está justo donde tu sombra y tu luz se integran. Y si quieres saber cómo esto puede cambiarlo todo, quédate porque comenzamos con el vídeo. Bienvenidos, bienvenidas mis guerreros y guerreras de jardín. Espero que estéis súper bien y fluyendo con la vida. En este vídeo vamos a ver cómo el capítulo 2 del Tao, que nos habla de dualidad, nos dice ser y no ser se generan mutuamente. Vamos a ver cómo esto habla exactamente del trabajo de sombra, ¿vale? A ver, habla de la dualidad. Obviamente la dualidad forma parte de todo y todo forma parte de la dualidad. Pero ¿qué ocurre? Esto es especial porque nosotros nos pensamos, ¿vale? Olvidamos parte del el contenido que yo he hecho en varios vídeos, os he explicado que todo lo malo y todo lo bueno está conectado y que uno sin lo otro no podría existir. ¿Qué ocurre? Mucha gente, y más cuando empiezan a conocer todo lo que es el trabajo de sombra, se centran solo en su luz y se pasan toda su vida, ¿vale? Sin hacerle caso a su sombra. ¿Qué ocurre? En la sombra tenemos un montón de partes, fragmentos, por así decirlo, ¿vale? Pensamientos, formas de actuar, creencias, que mantenemos ahí por miedo a sacarlas a la luz. Y aquí viene lo curioso, no todas las personas son tan luminosas, ni no todos somos tan luminosos como nos creemos. Imagínate una persona que siempre, una persona que se ha criado en una familia donde eran súper católicos y súper estrictos y imagínate esa persona que reprime su sexualidad toda su vida, ¿vale? Y dentro de esa sombra está su verdadero ser, ahí reprimido, encerrado, una persona llena de creatividad, una persona que quiere su espacio. La sombra requiere y reclama lo que se le debe, porque al ser dualidad uno no puede existir sin el otro. Entonces, si hay partes lumínicas, tiene que haber partes de sombra. Por ejemplo, en mi sombra está la pereza. Yo soy una persona muy activo, ya que se me ha educado de una forma de trabaja, 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 pero de forma inteligente, ¿vale? O al menos eso intento hacer yo. ¿Por qué? Porque tengo tanta pereza integrada en mi sombra que cuando yo veo un problema, ¿vale? Utilizo esa pereza que hay en mi sombra. ¿Para qué? Para buscar una solución más eficiente, con menos recursos, con más ahorro energético, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no integrase esta sombra, siempre sería una persona que trabaja súper loco sin darse su tiempo para descansar, porque tiene que haber un equilibrio y tiene que haber un estado de reposo.
Y si ese estado de reposo, para yo poder usarlo, tengo que sacar ese lado perezoso que hay en mi sombra, pues muchas veces lo hago, porque al igual que hay veces y en las que se trabaja, se acciona, se avanza, ¿vale? Hay veces que no, hay veces que se descansa, se reposa, se piensa, se reflexiona. Entonces, esto es súper importante porque hasta que no integres todo eso que hay en tu sombra, que tu sombra reclama, siempre, bueno, mejor dicho, nunca serás completo, nunca serás completa. Una vez que integras todo lo que hay en tu sombra, de repente te completas y vas a ver cómo funciona. Vamos con los 3 principios. Número 1, observar sin juzgar. Ya expliqué en el vídeo pasado que cuando nosotros emitimos un juicio, utilizamos lo que se conoce en la ciencia como el efecto observador, ¿vale? Puedes ver, por ejemplo, el experimento de la rendija, ¿vale? Puedes buscar más información, es súper interesante, ya hablaré de ello en otro vídeo, pero no quiero que se alargue mucho. Quiero ir al grano. Entonces, cuando tú observas sin un juicio, puedes, digamos, encontrar la forma de integrarlo sin luchar contra él, ¿vale? Te explico. Imagínate una metáfora, observar la noche estrellada sin luchar contra la oscuridad. Es decir, tú estás en un bosque, ¿vale? Y es de noche y hay 2 tipos de personas. La persona que teme la oscuridad y está constantemente luchando y corriendo y teniendo miedo de ella, o la persona que prefiere aprovechar, mirar hacia arriba y disfrutar de las vistas. Entonces, un ejercicio práctico, diario de observación. Tú vas a apuntar cuando llegue la noche, ¿vale? Un patrón, una emoción, una creencia, un sentimiento, algo oscuro que hayas tenido en el día, sin etiquetarlo como bueno o malo, ¿vale? Por, por eso pongo las comillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú eres una persona súper tranquila, te consideras súper chill, todo perfecto, nada te saca de tus casillas, súper zen con la moda esta. ¿Qué ocurre? Hay días en los que a todos nos apetece gritar, nos apetece soltar esa rabia, esa energía, ese fuego que tenemos todos. ¿Qué ocurre? Si tú, por ejemplo, eres una persona súper chill y en un día, en un momento, has tenido un sentimiento de quiero reventarlo todo o quiero gritar o tal, apúntalo en tu cuaderno, pero no lo etiquetes como algo bueno o malo. La etiqueta en este caso que le ponemos es la etiqueta de oscuro porque al estar en la sombra de forma inconsciente nosotros pensamos que es malo. Una persona que se ha tirado toda su infancia cuando era pequeño o pequeña, le ha encantado el arte, pintar y pintaba, por ejemplo, las paredes. Si tiene unos padres muy estrictos, ¿vale? Le van a decir, ¿qué haces? No, eso está mal, estudia otra cosa, eso no da dinero, tal. Esa persona reprime a un artista con mucha creatividad en su interior, se pasa toda su vida en una oficina amargado o amargada porque no es su sitio. ¿Qué ocurre? Si sacase esa parte suya creativa de la sombra, ¿vale? Y la integrase, mejor dicho, su vida cambiaría por completo. Entonces, empieza a observar simplemente para darte cuenta esas cosas que tienes en tu sombra y empezar a pensar qué cosas puedes integrar. Eso lo vamos a ver ahora en los 2 principios siguientes, ¿vale? ¿Por qué funciona? El juicio crea separación. Cuando tú juzgas a alguien, siempre hay una separación mental, ¿vale? Es como una especie de zona segura porque lo estás juzgando y hasta que el juicio no sea positivo o bueno, no darás el visto bueno, no avanzarás. Mientras que haya duda, ¿vale? Entre tú y eso, mientras quede esa duda, estés juzgando si va a ser bueno o malo, nunca vas a terminar de confiar del todo, porque los resultados buenos los ves una vez los has integrado. Has integrado la sombra, empiezas a ver resultados buenos. Si tienes que lanzarte a la piscina, tienes que dar ese salto. Muchas veces asusta porque es mirar hacia adentro, integrar lo que no nos gusta de nosotros, ser conscientes y dejar el ego de lado y poder integrar esa parte para completarnos. El resultado, tu sombra pasa de ser una amenaza a ser información. Y vivimos no en la era de la informática o de la tecnología, vivimos en la era de la información. ¿Por qué? Porque en Google, en Internet, tú puedes encontrar cualquier tipo de información y ya no sabes si es verídica, si es falsa, si te va a hacer bien,
si tiene fines ocultos, no lo sabes. La única información valiosa que tenemos a día de hoy con tanta tecnología es la que obtenemos al mirar adentro, al mirar a nuestro universo interno, al calmar nuestro lago mental y descubrir cuál es nuestro camino, porque da igual lo que esté pasando en el mundo, que tú tienes un camino y se va a seguir sí o sí. Si tú lo descubres y obtienes información para centrarte en ese camino y avanzar, obviamente vas a avanzar más rápido, más lejos y todo va a ser más liviano. Pero hasta que no integres o te enteres, mejor dicho, de que la información que te va a dar la sombra es brutal y es increíble, siempre te va a faltar algo. Principio número 2: dialogar, no excavar. Excavar es a la fuerza, enfrentarse buscando algo. Dialogar es hacerlo desde la tranquilidad, hacerlo desde una posición que te empodera, ¿vale? Metáfora. Imagínate que estás hablando con un árbol anciano, lleno de sabiduría, un maestro y demás. No, ¿vale? Trates de desenterrar sus raíces de forma violenta, tratando de buscar algo o llevártelo a la fuerza. No, es observar, observar y reflexionar, ¿vale? ¿Por qué funciona? La fuerza crea trauma, la suavidad integra. La palabra trauma viene del griego trauma, que tiene como una especie de guión así, como una flechita hacia arriba sobre la U, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero significa herida o daño. ¿Qué quiere decir? Cuando tú usas la fuerza para integrar y trabajar con la sombra, te haces daño y creas heridas que te hacen daño, valga la redundancia. ¿Qué ocurre? Cuando tú, por ejemplo, descubres una parte tuya en la sombra que te da miedo y dices, voy a integrarlo a la fuerza, voy a hacerlo a lo loco, voy a tal, no sé qué, no sé cuánto, forzar ese tipo de situaciones en lugar de comprender te puede generar una herida, te puede generar un trauma, ¿vale? De ahí es de donde viene. El resultado de integrar este principio, ¿vale? Descubres que tu sombra tiene sabiduría, no solo trauma, no solo heridas. Si a ti, por ejemplo, de pequeño, de pequeña, te hicieron mucho daño en una relación amorosa, ¿vale? O tus padres, por ejemplo, te llenaron la cabeza de ideas cuando eras pequeño diciéndote todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas, tú habrás reprimido en tu sombra una parte, ¿vale? Que siempre va a estar en contra de ese género que a ti te han inculcado que es malo. ¿Qué ocurre? Si te enfrentas a la fuerza, creas traumas. Si te enfrentas a integrarlo y descubres que al abrirte y a integrarlo, te abres a vivir muchas vivencias con muchas personas. Algunas serán buenas, otras traerán aprendizajes desde lo negativo, como estamos habituados a verlo, ¿vale? Pero ambas son dos caras distintas de la misma moneda, porque es dualidad. Entonces, por reprimir lo malo, te pierdes un montón de cosas buenas y muchas veces tú das y fuerzas y trabajas muy duro al día y no consigues avanzar o llegar a lo que te falta, porque lo único que te falta es integrar la sombra. Por eso, si vamos directos al grano, hacemos un 80% del trabajo con un 20% del esfuerzo, aplicando la ley de Pareto, la cual ya he hablado de ella, ¿vale? En muchos vídeos y al Tao parece ser que le gusta mucho esa ley. Y vamos con el principio número 3: integrar, no eliminar. Todo cumple su función. El ego cumple su función durante determinado tiempo. Puede que luego, cuando avances espiritualmente, lo logres eliminar, pero mientras está, cumple su función. Al igual que todo lo que hay en tu sombra. Por eso, antes de desecharlo todo a la basura, como si pensases que no hay absolutamente nada valioso, trata de integrar lo bueno, lo positivo, trata de integrar lo valioso. Metáfora, como incorporar el compost, ¿vale? Si no sabes lo que es, pues suele ser cierta basura orgánica al jardín que actúa de fertilizante, ¿vale? Pues incorporar ese compost al jardín en lugar de tirar basura. Es lo que acabo de explicarte, ¿vale? Pero de una forma diferente. Es un ejercicio práctico para esto. ¿Qué regalo está escondido en esta sombra? Céntrate en buscar el propósito oculto, porque aquello en lo que te centras se expande y lo acabas encontrando. Cuando tú, por ejemplo, te centras en los regalos que te da y tú te haces una pregunta, ¿vale?
un día has tenido un día de rabia y tú, siendo una persona muy pacífica, has explotado y apuntas en tu cuaderno, he explotado, ¿vale? Acto seguido haces la siguiente pregunta. ¿Qué regalos tiene esto que ha pasado para mí? Y piensas, vale, ¿cuándo podría usarlo de forma beneficiosa en una situación en la que requiera rabia, requiera fuego? Al poner límites, al vivir ciertas situaciones en la vida en la que vas a tener que sacar esa energía, ese combustible, ese fuego, ¿vale? Y no ser tan chill, tan pacifista, tan todo, me pueden hacer de todo y yo no voy a hacer absolutamente nada. Entonces, cuando vas descubriendo regalos, vas descubriendo que todo empieza a cambiar a tu favor. Tú imagínate una persona que siempre ha sido muy sumisa, tanto hablo tanto de hombres o como de mujeres, no hay distinción de género a nivel de relación, la cual la otra persona, ¿vale? En la pareja siempre ha mandado, nunca le ha dejado, digamos, cierta libertad o la otra persona siempre decía sí, 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 sí a todo. Ese fuego le puede dar la oportunidad de marcar límites, ¿vale? Y de tener la relación que verdaderamente esa persona quiere. Y no solo decir sí a siempre por miedo a que la otra persona se aleje. ¿Qué ocurre? Cuando no integras esta sombra, te tiras toda tu vida siendo sumiso o sumisa en una relación y cuando yo me refiero a eso, me refiero a estar como si fueses un perrito enganchado con una cadena, de así, sin poder moverte, sin tener libertad, siempre obligado a hacer o a vivir a través de lo que la otra persona quiere. Entonces es algo chungo, sí, y me río por la palabra chungo, pero es algo complicado cuando este tipo de relaciones las podemos ver así, porque son personas que no integran una parte suya en su sombra, que es la que dice no, porque de pequeño o de pequeña le enseñaron que era malo decir no, siempre había que decir sí, siempre había que ayudar, siempre había que dar, nunca había que decir no, o no había que ser egoísta. ¿Qué ocurre? A veces hay que ser egoísta y ese egoísmo viene en nuestra sombra y hay que ver que nos gusta y que nos podemos quedar, en qué situaciones lo podemos usar y en qué situaciones no. Entonces, ¿por qué funciona? En el Tao nada es desperdicio, todo es energía transformable. De hecho, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Como ves, muchos tipos de conocimientos, tanto lo que yo os enseño aquí, que es básicamente el Tao, ¿vale? Pero una versión mía, lo que podéis ver en libros como la Biblia, lo que podéis ver incluso en cosas que puede tratar la metafísica, la física cuántica y demás, te habla de prácticamente lo mismo, pero con diferente forma, con diferente envoltorio, llamarlo así, para que encaje, pues obviamente la religión no va a encajar en la mente de un supercientífico y viceversa. Entonces, cada quien trata de adaptar ese conocimiento a la cultura y la creencia que le encaja para poder integrarlo mejor y comprenderlo y que no le provoque rechazo, básicamente, ¿vale? Resultado, tus defectos, entre comillas, ¿vale? Se vuelven talentos únicos. Tus heridas se vuelven sabiduría. Yo siempre he sido una persona que habla mucho, muy pesado. Yo soy el amigo ese pesado. A ver, a veces no me apetece nada, incluso cuando alguien es pesado, solo digo, qué pesado eres. Pero ¿qué ocurre? El no hablar mi pico de oro me ha salvado y me ha traído cosas increíbles en la vida, al igual que ha habido situaciones que no. Pero no estaría aquí, literalmente no estaría haciendo estos vídeos si yo fuese una persona tímida, si yo no me atreviese o digamos no hubiese integrado una parte de mí que es la de todo me da igual. En mi familia, por ejemplo, me decían en modo mal, ¿qué pasa? Que es que todo te da igual, macho, no sé qué. Pues sí, todo me da igual, no, ¿por qué? Porque no me apego, no vivo. Por ejemplo, hay un artista que a mí me encanta, que es Nach, ¿vale? Que tiene una frase que es única y la recordaré de por vida. Dice, lo que más me tomo en serio en esta vida es a no tomar la vida demasiado en serio. ¿Qué ocurre? Pues esto, por ejemplo, es una parte mía que yo si no hubiese integrado, pues sería esa persona. Entonces, esos defectos que de pequeño te dicen, qué pesado, cállate, hablas mucho, tal, no sé qué, no sé cuánto, se vuelven tus talentos cuando los integras, porque no estaría dándote esta información y esta chapa con estos vídeos si no fuese eso, si no hubiese integrado eso. Bien, visto estos tres principios, vamos a ver un ejercicio práctico de 7 días. Lo he llamado los 7 días del bosque interior. Pero antes que nada, te he dejado dos regalos que te van a encantar y además te van a ser súper útiles para todo esto que estás haciendo en tu camino, para empezar a conseguir los resultados que quieres.
Están aquí abajo, ¿vale? En la descripción del vídeo vas a encontrar dos enlaces. El primero te va a llevar a un ebook completamente gratuito que tiene una información brutal. 9 principios para que en una semana empieces a ver cambios. He seleccionado los 9 principios que más te van a ayudar. Una vez que termines con eso, ¿vale? Vas a querer ir al segundo enlace. Aquí es donde entra esto de aquí que he creado con todo el amor del mundo. Básicamente es el Tao, el Tao original tiene 81 capítulos, aquí tienes los 81 capítulos del Tao, ¿vale? 81 pergaminos de sabiduría ancestral para la vida moderna, pero ¿qué ocurre? El Tao es un poco incomprensible a nivel de que yo me voy, por ejemplo, a leer la página 50, la esencia vacía, y leo, la apariencia de la gran virtud solo sigue al Tao. El Tao como, entre comillas, cosa, es solo un parpadeo, solo un destello. Como ves, ¿vale? Yo he puesto aquí lo que es el principio original traducido y como ves es difícil de entender y no sabes nada exactamente a qué refiere. Pero si yo te leo un poco de la fábula, el aprendiz observaba frustrado el torno de alfarería. Intentaba dar forma a un cuenco, pero se derrumbaba. No puedo agarrarlo, maestro. El Tao es como este barro, se queda ahí, pero cuando trato de definirlo, se deshace. Y sigue la fábula. ¿Qué quiere decir? Son 81 fábulas para explicar esto, pero hay más. Además de ello, tienes aquí una explicación de cómo funciona este principio y cómo se refleja en la sociedad, en el día a día, para que entiendas verdaderamente cómo es y cómo funciona. Y luego tienes aquí abajo la tarea. ¿Por qué? Porque 81 capítulos, cada uno tiene su explicación, su fábula, su explicación de cómo funciona y su tarea, para que durante 81 días, menos de 3 meses, puedas tener un cambio verdaderamente brutal. Así que vete ahora mismo a la descripción, comienza con el primer regalo, recíbelo en el momento, lo recibirás en el correo y podrás empezar a trabajar con unos ejercicios y una práctica que te van a encantar y además siempre lo vas a poder llevar contigo, ya que lo puedes guardar en tu móvil. Bien, vamos a ver un ejercicio práctico. Los 2 primeros días vamos a mapear el terreno. Es decir, lo primero, observar. Si te das cuenta, el principio, el comienzo de todo gran cambio es la observación. Si no observas y te lanzas a trabajar a lo loco, no vas a saber hacia dónde vas. Imagínate escapar de un laberinto con una venda en los ojos en la que no ves nada, muy diferente a ver un camino completamente llano, ¿vale? Y poder avanzar. Tú eliges. Pregunta, ¿qué emociones o patrones son o forman parte de mi bosque oscuro? Un ejercicio que te puede ayudar es dibujar simbólicamente tu bosque y tu jardín. Y mete en tu bosque oscuro, ¿vale? Dibuja aquellas cosas que tú observes que forman parte de tu sombra. Recuerda, observar e identificar. Durante el día 3 o 4, es decir, los 2 días siguientes, vamos a abrir el sendero. ¿Qué quiere decir? Elige una sombra específica y vamos a explorarla esta semana. De aquello que hayas observado, del dibujo de tu bosque, elige una cosa específica. Por ejemplo, una técnica, entrevista compasiva. Pregúntale a esa sombra ¿qué necesitas que yo sepa? Si tú, por ejemplo, has identificado en tu sombra una persona egoísta que solo piensa en sí misma y que no hace nada por los demás, pregúntale, ¿qué necesitas que yo sepa? Esa sombra te dirá, tienes que tener un equilibrio entre ayudar y dar a los demás y ser egoísta cuando tienes que serlo para ti mismo, ti misma, trabajar en tu camino, seguir hacia adelante, etcétera, etcétera. Eso es solo un ejemplo, te dirá lo que te diga, ¿vale? Una regla, no fuerces respuestas, deja que salgan, deja que emerjan. Muchas veces la gente dice, no, es que yo hago esto y me hago la pregunta y no pasa nada. Empieza a hacerte la pregunta y a centrarte y a enfocarte en eso y te puede pasar perfectamente que te levantes al día siguiente por la mañana con la respuesta. Por eso yo recomiendo dormir con una libretita, ¿vale? Al lado, para tú poder, cuando te levantes, apuntar lo que has soñado, esas respuestas. Recuerda, el mundo onírico es increíble y ya lo exploraremos porque buah, fliparías, fliparíais, ¿vale? Regla taoísta, vale, ya te la he dicho. Durante los días 5 o 6, es decir, tenemos 2 primeros días, 2 segundos, 2 terceros, ¿vale? Por ejemplo, empiezas lunes, lunes, martes, primero, miércoles, jueves el segundo, viernes, sábado, este. Pregunta clave, ¿cómo esta sombra me ha protegido o me ha servido? La sombra egoísta, por ejemplo, te diría,
¿Recuerdas esa vez que tuviste que elegir entre dar a otros y quedarte a ti y luego descubriste que esos otros no se lo merecían y querían coger y hacerte el lío, como se dice aquí en España? Por ejemplo, un ejemplo súper random. Ejemplo, la ira protegió tus límites. Otro ejemplo, podría ser la ira protege tus límites, marca límites. La timidez protege tu sensibilidad. Siempre hay algo bueno. Fíjate cómo está de bien representado el yin y el yang, que te dice que todo lo bueno contiene algo malo y todo lo malo contiene algo bueno, ¿vale? Ejercicio. Agradece, usa la gratitud a tu favor, agradece a la sombra por su servicio. Aunque el método fuese torpe, aunque te hiciese pasar por algo que no te gustase, para aprenderlo, porque es así como lo aprendiste. Día 7. Integración de forma natural. Pregúntate lo siguiente: ¿cómo podría esta energía que tiene esta sombra expresarse de manera más armónica? ¿Qué quiere decir armónica? En equilibrio. Equilibrio quiere decir saber cuándo usar la sombra, saber cuándo no. Equilibrio. En el momento en el que te vas a cualquiera de los extremos, pierdes. No elimines la ira. Transforma la ira en energía que puedes usar yo, por ejemplo, en las artes marciales, cuando yo iba a boxeo, me encantaba reventar el saco y todo lo que hacía en el día, o todo sentimiento de ira, de ansiedad y demás, en el entrenamiento, lo expresaba. Al igual que le ha pasado a muchos grandes boxeadores o luchadores que transformaron mucha ira de su pasado, de su infancia, de X cosas que vivieron, y le enfocaron en un deporte de contacto, en un arte marcial, y triunfaron. Entonces, cuando hagas esto, ¿vale? Celébralo. Haz una pequeña celebración. Honra tu valentía por explorar, porque muy pocas personas son las que se atreven ya no a enfrentarse a lo que hay afuera, sino a enfrentarse a lo que hay adentro, ya sea en la mente, ya sea en el corazón, ya sea donde sea. Pero todos esos traumas y esas cosas que tenemos ahí guardados, que no hablamos nunca con nadie y demás, si todo aquello no se integra y siempre lo dejas ahí escondido debajo de la cama, tal, siempre te va a faltar algo. Y es algo importante. Muchas veces, ya lo has visto con los ejemplos que he puesto, puede ser la diferencia entre marcar límites y tener la verdadera relación de pareja que quieres, o ser toda tu vida víctima de una persona que te utiliza, o estar en un sitio que simplemente no es para ti. Bien, vamos a ver ahora 3 señales de que estás sanando verdaderamente. Y quédate hasta el final porque la tercera es la mejor de todas. Número 1. Tus defectos comienzan a mostrarse como talentos distorsionados. Ya lo hemos visto antes. Lo que llamabas terquedad revela su núcleo de persistencia valiosa. Por ejemplo, lo que llamabas ira revela su núcleo de marcar límites o de fuego para empezar un negocio y decir, ah, sí, me has hecho daño, lo que sea, en pareja me lo invento, pues voy a ir al gimnasio, me voy a poner súper bueno, voy a abrir mi negocio y lo voy a petar. Por ejemplo, segunda señal, atraes menos situaciones que reflejan tu sombra. Es decir, imagínate un espejo que se limpia. Tu mundo, ¿vale? Externo refleja menos conflicto interno. Es decir, si tú eres una persona muy tranquila que odia que la saquen de quicio, cuando entiendas cómo usar esa energía, vas a ver que te van a sacar de quicio muchas menos veces que antes. Es como tener un problema y tratar de enfrentarte a él y luchar y luchar y luchar, y en el momento en el que estás harto, estás harta, y dices, me rindo, estoy cansado de este problema, ¡pum!, se soluciona. Es exactamente igual. Y vamos con la tercera y más importante de estas 3 señales. La sanación se siente como un descubrimiento, no como batalla. Empiezas a descubrir y dejas de luchar. No estás venciendo partes oscuras, estás encontrando tesoros en terrenos que antes evitabas, ya sea por miedo, ya sea por creencias, ya sea por patrones, lo que sea. Y cuando te aventuras a descubrir esos terrenos, encuentras tesoros que de verdad son increíbles, son crema, son cremita, como llamamos aquí. ¿Qué quiere decir? Son tan, tan, tan valiosos que va a haber un antes y un después. De verdad, es súper poderoso. Atrévete a hacerlo. Da el salto. No puedo transmitir lo verdaderamente importante que es con más palabras, de más formas,
porque ya lo llevo haciendo casi media hora. Entonces, bien, para finalizar este vídeo te dejo con esta pequeña historieta, ya sabéis, un poco complementaria a la del principio, para cerrar con la guinda del pastel. Imagina dos formas de relacionarte con tu territorio interior. La primera, eres un cazador que entra al bosque con una antorcha y su arma, buscando monstruos para eliminar. Terminas exhausto, estresado, ansioso, el bosque queda herido y los monstruos solo se esconden más profundo para reaparecer después. La segunda, eres un jardinero del bosque completo. Conoces las zonas soleadas y las sombras. Conoces las zonas soleadas y las umbrías, las que tienen sombra. Sabes que ciertas plantas solo crecen en la penumbra, que los hongos medicinales necesitan oscuridad, que el bosque profundo guarda aguas subterráneas que nutren todo. Cuidas el conjunto, no lo divides. Tu psique es ese territorio completo. Puedes seguir siendo el cazador que lucha contra sus propias sombras o convertirte en el jardinero que aprende que la oscuridad no es ausencia de luz, sino un tipo diferente de fertilidad. Hoy, cuando notes una sombra emergiendo, respira, recuerda el jardinero y el bosque, y pregúntate con genuina curiosidad, ¿qué planta medicinal podría estar creciendo aquí, en esta oscuridad que aún no entiendo? La respuesta podría ser el regalo más valioso que tu sombra te haya dado. Y sin más, si quieres saber más y tener más acceso a más ejercicios prácticos y poder avanzar, ya sabes, vete a la descripción, descarga el ebook y luego más adelante hazte con tu copia del tallador sin nombre lo antes posible. Y sin más, si te ha gustado el vídeo, recuerda, dale a like, déjame saber aquí abajo qué te ha parecido, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para no perderte nada y que YouTube te pueda avisar cuando suba vídeo, y sígueme en todas las redes, ya que subo contenido diferente en Facebook, TikTok Shorts, tienes también mis redes aquí abajo en la descripción. Y sin más, recuerda, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Hasta pronto.